Hello, 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 descubridores y descubridoras. Tras 200 montañas rusas que llevo a mis espaldas, he decidido haceros el primer top de las mejores montañas rusas a nivel mundial, según mi parecer. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Y para que os hagáis una idea de cuáles son las 200 montañas rusas, ahora mismo sale en pantalla todos los parques de atracciones que he visitado. Podéis darle pausa. Y antes de empezar por el top 10 vamos a hacer un repaso de las que van del 20 al 11. Y rápidamente tenemos una que está en España, Parque Warner. Porque si Superman, la atracción de acero, entraría en este top 20, una de mis preferidas de España. Lost Gravity, nos iríamos hasta Holanda. Allí tenemos Walibi Holland, con esta locura de atracción con una temática muy loca y un poco estrafalaria. De aquí a Tripsdale, en Alemania, porque sí, me quedo con Caracho, o como dicen allí, Carajo. Una atracción muy loca con un animatronic que no tiene desperdicio, un inicio sensacional y una curva ultra cerrada justo en la mitad del recorrido. Volvemos a Holanda porque nos vamos a Toverland, uno de mis parques preferidos ever. Y sí, aquí nos quedamos con Phoenix, esta dive coaster maravillosa en una zona preciosa. Lástima que es muy cortita, pero es disfrutable al 100%. Volvemos a Walibi Holland. Esta vez nos vamos con Goliath, una de las mejores montañas rusas y más divertidas que he probado, sobre todo su final. Qué final tan maravilloso tras esas colinas y ese giro precioso a través de un campo de flores. ¡Wow! Y aquí entra la única montaña rusa de madera que tendríamos en la lista. De nuevo, nos vamos a Toverland porque Troy para mí es la mejor montaña rusa de madera en la que he subido. Y creedme, no tengo dudas al decir esto, y creo que la hice 8 veces. Brutal. Saltamos el charco y nos vamos hasta SeaWorld. Diría que es la montaña rusa más bestia en la que he subido, sobre todo con las fuerzas que tenemos en los últimos asientos. Y sí, estamos hablando de Manta, esa flying coaster tan loca que dentro de muy poco vais a ver en el canal. París, Parc Asterix, nos vamos a por Osiris, una maravillosa montaña rusa invertida que me quitó el hipo, una de las mejores de las que he subido y ¡wow! ¡Qué maravilla! Hasta ahora la joya del parque. ¿Dónde quedará tu tatis? Phantasialand, Alemania, Fly, sin lugar a dudas, está en la zona más bonita a nivel temático que he visto en ningún parque. Es insuperable, Rockburg es brutal y Fly queda que ni pintada en esa zona. Nos volvemos a SeaWorld porque en esta tendríamos a la hermana de nuestra querida Shambhala. Sí, Mako entra también en la lista y por los pelos no entra en el top 10. Y ahora sí, nos vamos a por el top 10, hacia la caña castaña. Y empezamos por el que sin dudarlo es mi parque preferido del mundo, Islands of Adventure, en Universal Orlando. Y es que aquí tendríamos ese trabalenguas de atracción Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, una atracción espectacular que como montaña rusa en sí diréis, no es tampoco nada del otro mundo, diría, es cierto, pero todo lo que ofrece, toda la temática, toda la locura es brutal. Las operativas son sensacionales, los efectos de sonido, los efectos de humo, fuego, agua, todo lo que sucede es un auténtico espectáculo. Si eres fan de Harry Potter, esto es un imperdible porque creo que es la atracción de Harry Potter más chula que tenemos. Un emplazamiento sensacional en un parque sensacional, en un área brutal. ¿Qué más pedirle? Esto es una auténtica locura. Y si tuviera algunos momentos un poquito más thrill, hubiera montado muchísimo más las posiciones. También deciros como curiosidad que hasta la fecha es la montaña rusa más cara de la historia, justo detrás de Everest, que está unos kilómetros más allá, pero en Disney. Y no es corta, no, porque esta bestia de Intamin tiene casi 1600 metros de longitud, 80 kilómetros hora y 19 metros de altitud. Lo interesante de esta atracción son los cambios en las vías y las sorpresas. Y de aquí saltamos a Epcot, a Walt Disney World. En el número 9 entra la montaña rusa más reciente del resort, Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind, y sin lugar a dudas es algo que nos quitó el hipo. Sube un poquito a la Hagrid's porque esta, a pesar de yo ser un gran fanático de Harry Potter, me ofreció algo que no esperaba, incluso me cayó la lagrimilla y lo veréis también pronto en el canal. Una atracción de 1700 metros, alcanza los 97 kilómetros hora, dura algo más de 3 minutos, construida por Vekoma y tiene la particularidad que depende cuando subas vas a tener una canción distinta. A mí me flipó, es la montaña rusa interna más alta
está en mi top. Y en el número 8 seguimos en Florida, en Estados Unidos, pero aquí nos vamos hasta Busch Gardens Tampa, porque sí, aquí nos vamos a por Shakira o Shakira como la llamamos algunos de nosotros. Esta brutalidad de dive coasters de Bolliger & Mavilar o B&M, como algunos lo conocen, es sensacional. Llegó al parque en 2005. No llega al kilómetro de longitud, aunque sí que tiene una altura de 61 metros y supera los 112 de velocidad. Una de sus mayores particularidades es el gran splash que produce el tren cuando pasa por un lago. Las vistas son brutales y es uno de los imperdibles totales de este parque tan espectacular. Si te gustan las montañas rusas, Busch Gardens Tampa tiene un buen plantel. Lástima que, como curiosidad, ese mismo día nos pilló ya la entrada del huracán Ian y nos tuvimos que ir escopeteados. En el número 7, la única montaña rusa del panorama español que tenemos en la lista, y es que aquí está nuestra querida Shambhala. Me ha costado muchísimo posicionar esta atracción porque a mí Shambhala me encanta, pero he subido tantas veces que ya no sé si la estoy posicionando en el lugar que toca. Lo que he intentado ha sido quedarme en la primera y en la segunda vez que subí y recordar cuáles fueron las sensaciones, que es más o menos en lo que me he basado en todas las atracciones que tengo aquí puestas, en la emoción de las primeras sensaciones. Otra atracción de Bolliger & Mavilar, casi 1600 de longitud, la friolera de 76 metros de altura, aunque su caída principal tiene 78 y alcanza una velocidad máxima de 134 km/h. En esta atracción tienes la sensación del airtime, esa especie de gravedad cero en la que tu cuerpo vuela, y es tan maravilloso. Muchos tenéis miedo a este tipo de arneses, pero creedme, son seguros, no os va a pasar nada, nunca a nadie le ha pasado nada y están hechos y puestos ahí para disfrutar. ¿Que no os gusta? Pues no volvéis a subir y ya está. Pero creedme, cuando subís al Himalaya que tenéis en PortAventura, vais a querer repetir. En la posición número 6 nos vamos a Walibi Holland, porque esta vez tenemos Untamed, la primera híbrida en la que subí. Este bichito de no mucha altura me dejó totalmente impactado. Salí de allí también con moretones, porque los últimos Bunny Hills, esa especie de saltos que tienes al final, fueron bastante cañeros. También hay que decir que subí menos de 10 veces y no recuerdo cuántas fueron, pero me pasé. Construida por RMC, inaugurada en 2019, prácticamente unos meses después de estar inaugurada, la probé y fue sensacional. Esta atracción de RMC tiene casi 1100 metros de longitud, 36 metros de altura y una velocidad de 92 km/h, pero lo particular de esta atracción es la violencia de algunos de sus cambios de rasante, algunas de sus curvas súper inclinadas y esos Bunny Hills tan brutales. Su final es sensacional. Para los que seguís el canal ya sabéis que soy un amante de los Barrel Rolls o el Heartline Roll. Ya me pierdo con tantos nombres. Si estáis pensando en ir o no a Walibi Holland, no lo dudéis, porque en Europa es uno de los parques que tiene un plantel de montañas rusas más espectacular y disfrutables de todos. Aunque sí, tienen también una SLC. Y en el número 5 nos vamos hasta Holiday Park, una atracción que llegó en 2001, una de las mejores que tenemos en Europa y sin lugar a dudas de las favoritas de los entusiastas del mundo de las roller coasters. Expedition GeForce, el motivo por el cual la mayoría de personas vamos a ese parque, porque es un parque que no tiene mucha oferta. Holiday Park, del grupo Plopsaland en Alemania, tiene camisetas en las que incluso te dicen que yo también estoy aquí por Expedition GeForce. Construida por Intamin, más de 1200 metros, 53 metros de altura y 120 km/h. Tiene muchísimas colinas con esta sensación de airtime. Es muy divertida, muy larga, un recorrido precioso y la verdad es que es una atracción que me enamoró de principio a fin. Durante mucho tiempo estuvo en mi top 1, pero ahora otras atracciones la han ido quitando de ahí. Esto me hace pensar que cuando haga mi Credit 300 haré otro top 10. Y en el número 4 nos encontramos con una bestia parda. Si Untamed me resultó espectacular, aquí tendríamos a la siguiente híbrida en la que yo tuve la oportunidad de subirme, y es Iron Oasis, esta maravilla que tardó bastante en abrir en Busch Gardens Tampa, un parque que me sorprendió totalmente. Ya sabéis que varias de sus montañas rusas están en este top 20. Está operando
desde 2022, el 11 de marzo abrió por primera vez. Es una montaña rusa híbrida nuevamente de Rocky Mountain Construction de RMC, una longitud bestial de 1242 metros, 62,8 de altura, alcanza una velocidad de 122 kilómetros hora, tiene 2 inversiones y el ángulo de caída es de 91 grados. Este animal dura casi 2 minutos y tiene hasta 12 puntos de airtime. Nuevamente tiene 2 de mis inversiones preferidas, un Zero G Stall y nuevamente un Barrel Roll. Y como curiosidad hay que decir que tiene una hermana que muchos dicen que es muy parecida y es Zadra en Energylandia, una híbrida que aún no dispongo pero muy pronto la podré probar. Esta atracción me dejó totalmente anonadado y muy pronto vais a tener vlog en el canal. Y en el número 3, medalla de plata, la que para muchos es su top número 1, para mí en este caso es el top número 3 porque volvemos a Fantasyland, uno de los parques más espectaculares del mundo y uno de mis preferidos sin dudarlo. Y aquí tenemos a Taron, una de las montañas rusas que más me han emocionado, me han sacado la lagrimilla. Esa zona espectacular de Clue Game, construida solamente para esta atracción y para su hermanita pequeña Rai, es una delicia que en pocos lugares se puede llegar a ver. Ambientado en estas historias nórdicas de vikingos, hacen que esa zona sea espectacular. Aún hoy por hoy todos los fanáticos que van al parque y la prueban se quedan enamorados de esta atracción, que llegó al parque ya en 2016. También está construida por Intamin, tiene 2 lanzamientos espectaculares, no tiene ninguna inversión, de noche es brutal, la sensación de velocidad es aún mayor con esos efectos de humo y fuego que tienen sobre todo en el segundo launch. Pasas a través de cascadas, toda la zona tiene sonidos distintos, hasta los lavabos son temáticos, todo ahí es de nivel Dios. Más de 1300 metros, pero creedme que os va a parecer muchísimo más larga. Solo 30 metros de altura y 117 kilómetros hora. De verdad, no temáis a esta atracción, tenéis que subir y probarla. Si vais al parque y no subís, es un auténtico delito, un robo a mano armada. Me faltan palabras para definir la emoción de este lugar, por eso os invito a que visitéis los vlogs que grabé sobre Fantasyland. Los tenéis justamente en la lista que os está saliendo aquí arriba. Y en el número 2, la medalla de plata se la lleva una atracción que está en Estados Unidos. Si Fantasyland era mi parque preferido o lo sigue siendo, aún tengo mis dudas, es porque Island of Adventure es quien está haciendo que dude en ello. Y sí, ¿dónde estamos ahora? Pues en Velocicoaster, esta maravilla de atracción. Podríamos decir que es la hermana pequeña, y digo pequeña porque es más joven, de Taron. No tienen mucho que ver, pero está claramente inspirada en esta atracción. Es como que Taron abrió este mundo y ha ido haciendo luego otras versiones de todo esto. Diferencias es que esta mega atracción podríamos decir que está dividida en 3 partes. La primera es un amasijo de locura, de vueltas súper cerradas, de inversiones, tematización, rocas. Otro lanzamiento brutal que nos lleva hasta un Top Hat, que está a una altura de 47,2 metros, 1432 metros de longitud, lo que la hace algo más larga que Taron. Justo después de este Top Hat tienes todo un recorrido sobre el agua sensacional, disfrutable y maravilloso. Creedme que eso es una auténtica locura. Las inversiones que tenéis esta zona de ahí son brutales. Y si en Untamed os dije que tenía uno de los mejores finales de una montaña rusa junto a Goliath, que está en el mismo parque, para mí el premio al mejor final en una montaña rusa se lo llevaría Velocicoaster. Tiene de todo, todas las inversiones disfrutables. Ya no tiene ninguna de esas inversiones que están puestas para batir récords. No, esto está hecho para disfrutar y divertirse. Menuda maravilla. Y en el número 1, la que es para muchos la mejor montaña rusa. Me faltan muchas aún por probar, pero esta es una auténtica delicia. Subí en incontables ocasiones y cada una era distinta. The Ride to Happiness en Plopsaland de Pan es el sueño húmedo de cualquier entusiasta en una montaña rusa. Esta Extreme Spinning es brutal. Los vagones giran sobre sí mismos a placer al mismo tiempo que tienes
2 lanzamientos, tienes inversiones, música súper cañera en los vagones, una estación preciosa, una escuela súper bonita, un parque maravilloso, todo ahí es espectacular. No sé cómo han conseguido que una atracción sea tan distinta cada vez que subas y que mueras por hacerlo. Esta atracción, construida por Mack Rides, llegó en 2021 en este parque precioso, muy infantil pero precioso. No llega al kilómetro, solo son 920 metros de longitud, 33 de altura y 90 kilómetros hora de velocidad. Parece una auténtica locura, pero creedme que cuando subís todo cambia, todo es distinto, descubrís un mundo totalmente aparte. Y hablando de descubrir, muero de ganas por descubrir otras atracciones más. Por favor, me encantaría conocer cuál es vuestro top 10 y leerlo en los comentarios. Sería maravilloso, numeradlo del mejor al peor y así bicheo un poco cuáles son vuestras montañas rusas preferidas. Tenéis muchos más tops en mi canal y si queréis ver los siguientes no olvidéis suscribiros, darle a la campana para recibir todas las notificaciones y así no perderos nada, y dejar un comentario y un like. Si lo compartís con vuestros amigos ya es la repera, aparte que me estáis haciendo un gran regalo porque me estáis ayudando un montón. Descubridores, muchas gracias y nos vemos pronto. Chao.